¿Sabías que una sola decisión en Washington puede mover el dólar, sacudir la bolsa y hasta afectar el euro que usas cada día? Pues prepárate, porque el sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos vuelve a recortar último movimiento de 2025 o inicio de un ciclo. Impacto dólar, euro y bolsa. En pocos minutos entenderás, sin tecnicismos y con ejemplos claros, qué significa este movimiento de la Fed y cómo puede impactar tu bolsillo y las finanzas globales. ¿Qué hizo la Fed y por qué ahora? La Fed acaba de bajar su tasa de interés de referencia a un rango de 3,75%, 4,0% según el comunicado oficial del 29 de octubre de 2025. ¿Y por qué es tan importante? Porque esa tasa es el precio del dinero en la economía más grande del mundo. Cuando la Fed la mueve, todos los demás bancos, gobiernos e inversionistas recalculan sus estrategias. Powell y su equipo no toman esa decisión a la ligera. El crecimiento económico se está moderando. Las empresas siguen contratando, pero a un ritmo más lento. La inflación sigue algo por encima del 2%, pero ya no es el monstruo de 2022. Además, la Fed reconoce que parte de los datos recientes son confusos. La economía da señales mixtas y la incertidumbre global sigue alta. En palabras simples, la Fed está pisando el freno suavemente, como quien reduce velocidad en una curva sin saber qué hay al otro lado. Para entenderlo mejor, cuando la Fed sube tasas, el dinero se vuelve más caro, la gente gasta menos, la inflación baja. Cuando baja tasas, el dinero se abarata, hay más crédito, consumo e inversión aumentan. Ahora lo curioso es que este recorte llega con la inflación aún viva, lo cual no es lo más común. Es un acto de equilibrio. Quieren evitar una recesión, pero sin soltar las riendas por completo. Dato curioso. En los últimos 30 años, solo 3 veces la Fed bajó tasas antes de alcanzar su meta de inflación, y en 2 de ellas terminó arrepintiéndose porque la inflación volvió a subir. Último movimiento de 2025 o inicio de un ciclo. Aquí está la pregunta del millón. ¿Este recorte es un gesto simbólico o el primer paso de una serie? El comunicado fue ambiguo. La Fed dijo que ajustará la política según los riesgos para el empleo y la inflación. Traducido, no lo sabemos todavía. Algunos analistas de Wall Street creen que podría venir otro recorte en diciembre, especialmente si el crecimiento se enfría más rápido de lo previsto. Otros piensan que este fue el último movimiento del año, porque Powell no quiere parecer demasiado laxo, justo cuando el precio de la energía está volviendo a subir. Y dentro de la Fed hay división. 2 miembros votaron en contra del recorte, querían mantener las tasas donde estaban. Para darte perspectiva, los ciclos de recortes suelen durar entre 12 y 24 meses. En 2019, por ejemplo, la Fed recortó 3 veces antes de la pandemia. En 2007, hizo 5 recortes antes del colapso financiero. Por eso, los inversores leen cada palabra del comunicado como si fuera una pista secreta de Powell. Mi apuesta personal, y de muchos economistas, este recorte es más bien una señal de cautela que el inicio de una gran ola. Pero si el desempleo sube o el consumo se desploma en 2026, podríamos ver un nuevo ciclo completo. Si te está gustando este análisis, dale like al video y suscríbete al canal. Así seguirás cada movimiento de la Fed sin leer 20 páginas de comunicados. Impacto en el dólar y en el euro. Cada vez que la Fed baja tasas, el dólar tiende a debilitarse. ¿Por qué? Porque los inversionistas buscan mejores rendimientos en otras monedas o mercados. Es decir, si Estados Unidos paga menos interés por tener dólares, muchos prefieren euros, yenes o activos emergentes. Pero ojo, no siempre se cumple la regla. Si la Fed baja tasas por miedo a una recesión global, el dólar puede fortalecerse temporalmente, porque los inversionistas lo ven como refugio seguro.
Así que no es tan simple como baja tasa igual dólar débil. En este caso específico, el euro subió ligeramente tras el anuncio, pero el efecto fue moderado. El Banco Central Europeo, BCE, también está en modo de pausa. Mantiene sus tasas alrededor del 3,25%, sin señales de subidas nuevas. Esto significa que ambos bancos están en fase de política más suave, lo que podría estabilizar la paridad dólar-euro alrededor de 1,09 a 1,12 dólares estadounidenses por euro. Para quienes viajan, compran en línea o invierten fuera, esos movimientos importan. Un dólar 5% más débil puede hacer que tus compras internacionales sean más baratas o más caras, según el lado del cambio en que estés. Y para las empresas exportadoras europeas, un dólar débil es una bendición. Venden más barato en Estados Unidos, pero para las compañías estadounidenses que exportan puede ser un dolor de cabeza. Ejemplo práctico: si la Fed sigue recortando y el dólar se deprecia, empresas como Airbus, europea, ganan competitividad frente a Boeing, estadounidense. Pequeños movimientos de tipo de cambio pueden mover miles de millones en beneficios. La bolsa entra en modo espera. A primera vista, las bajas de tasas suenan genial para la bolsa. Crédito más barato, más inversión, más ganancias. Pero esta vez el mercado está nervioso. ¿Por qué? Porque la Fed no está bajando por placer, sino por temor a una desaceleración. En los días siguientes al anuncio, el S&P 500 subió apenas un 0,4%. El Nasdaq se mantuvo plano. Los bonos del Tesoro subieron, señal de que los inversores buscan seguridad. El mensaje es claro: Wall Street no está celebrando, está analizando. La historia nos enseña algo interesante. En 2001 y 2007, la Fed bajó tasas y la bolsa subió brevemente, antes de caer fuerte meses después. En 2019, las bajas vinieron acompañadas de crecimiento estable y el mercado siguió subiendo. Por eso los inversores están divididos. Algunos creen que esto impulsará las acciones tecnológicas, de consumo y energías limpias. Otros piensan que estamos entrando en una trampa de liquidez y que los beneficios empresariales se van a reducir. Consejo rápido: si inviertes desde Latinoamérica, aprovecha la volatilidad con calma. Mantén parte de tu portafolio en activos dolarizados. Evalúa fondos globales o ETFs que se beneficien de tasas bajas. No te dejes llevar por la emoción de los titulares. Recuerda, los grandes ganadores de los ciclos de recortes no son los que adivinan el día exacto, sino los que entienden la tendencia. Efecto en Latinoamérica y países emergentes. Este es el capítulo que casi nadie explica, pero que afecta directamente tu bolsillo. Cuando la Fed baja tasas, los capitales tienden a salir de Estados Unidos y buscan mejores rendimientos en países emergentes. Eso significa que podría entrar más dinero en América Latina, fortaleciendo monedas como el sol peruano, el peso colombiano o el real brasileño. Pero, y aquí viene el pero, si la Fed baja porque teme una recesión, ese flujo puede revertirse en segundos. Un mal dato de empleo o inflación y el dinero vuelve corriendo a Estados Unidos. Además, los bancos centrales de la región también están bajando tasas. El Banco Central del Perú, por ejemplo, ya lleva varios recortes desde 2024. Si la Fed baja también, el diferencial de tasas se reduce, lo que puede generar presión sobre las monedas locales. En resumen, más liquidez global, posible respiro para economías emergentes, pero también más volatilidad. Para los inversores latinos, el mensaje es doble: diversificar y no perder de vista la velocidad con la que se mueve el dólar. Consejos prácticos para ti. Vamos a aterrizarlo con tips accionables. 1. No tomes decisiones por pánico. La Fed baja tasas para estabilizar, no para asustarte. Si ves caídas momentáneas, no vendas todo. Analiza el contexto. 2. Diversifica tus monedas. Tener parte en dólares, parte en soles o euros puede protegerte si una devaluación llega de sorpresa. 3.
Aprovecha tasas bajas para refinanciar. Si tienes deuda en dólares o hipoteca, revisa si puedes renegociar. Los bancos tienden a ofrecer mejores condiciones en entornos de tasas bajas. 4. Cuidado con activos de riesgo. Tasas bajas suelen inflar los precios de acciones y criptos. Si ves que todo sube sin razón, quizás sea momento de tomar ganancias. 5. Aprende a leer el lenguaje de la Federación. Cuando digan «monitoraremos los riesgos», significa «estamos preocupados». Cuando digan «persisten las presiones inflacionarias», significa «no esperes más recortes pronto». 6. Invierte en conocimiento. Entender cómo funciona la Fed te da una ventaja brutal. No necesitas ser economista, solo saber leer las señales. Escenarios futuros y lo que debes vigilar. Hablemos del futuro. La Fed dejó claro que sus decisiones dependerán de los datos, así que, en los próximos meses, estas son las señales que debes mirar con lupa. Inflación PCE. Si sigue bajando hacia 2%, hay espacio para otro recorte. Empleo. Si el desempleo sube por encima del 4,5%, la Fed podría actuar rápido. PIB. Crecimiento bajo el 1% anualizado sería otra razón para bajar tasas. Geopolítica. Cualquier shock, energía, conflictos o bloqueos comerciales puede alterar el plan. Escenario A. Ciclo de recortes prolongado. La economía se enfría más de lo previsto. La Fed recorta 3 veces más hasta llegar a 3%. Resultado: dólar más débil, bolsas emergentes fuertes, commodities al alza. Escenario B. Pausa estratégica. La inflación se estabiliza cerca del 2,5%. El empleo resiste. La Fed mantiene tasas donde están por varios meses. Resultado: estabilidad cambiaria, bolsas en rango lateral. Escenario C. Error de política. La inflación repunta y la Fed tiene que volver a subir tasas en 2026. Sería el peor escenario. Mercados en shock, dólar fuerte, activos de riesgo cayendo. La moraleja: no apuestes a un solo resultado. La economía es como un tablero de ajedrez. La Fed puede mover una pieza, pero no controla el juego completo. Al final del día, recuerda esto: cuando la Fed mueve sus fichas, las ondas se sienten mucho más allá de Washington, D.C. La pregunta no es solo ¿qué hizo?, sino ¿qué viene? ¿Y cómo lo tomamos nosotros? Así que mantente alerta, educado y preparado. Porque en la economía global, quien entiende el mecanismo tiene ventaja. Y tu ventaja empieza aquí. Nos vemos en el próximo video, donde descifraremos juntos la próxima jugada financiera del mundo. Si quieres entender estos movimientos sin perderte entre tecnicismos, suscríbete ahora, dale like y activa la campanita. En este canal explicamos la economía para que tomes decisiones inteligentes, no impulsivas. Hasta la próxima.